Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de nociones fundamentales dentro de la química. También se puede denominar como conceptos básicos de la química. Lo primero que nosotros debemos conocer, ¿qué es la química o en qué basa su estudio? Principalmente la química es una rama de las ciencias físicas que estudia la composición y transformación de la materia. Todos los cambios que ocurren en la materia se encarga de estudiarlos la química. En los dibujos de aquí abajo tenemos como ejemplos compuestos químicos o productos químicos, como los que vemos aquí. Estos son de uso cotidiano, por ejemplo la lavandina, el detergente para platos, detergente para la ropa. Todos estos son compuestos químicos. En base a todos ellos realiza su estudio la química. Aquí podemos ver un poco más detallado o más al punto que estudia la química. Como mencionamos, va a estudiar a la materia. Dentro de ello estudia las leyes y teorías fundamentales relativos a la construcción de la materia. Se denomina química porque proviene del árabe keme, que significa tierra. Se denomina química a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, como también los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. Todo lo que ocurre en la materia, todos los cambios químicos, se encarga de estudiarlos la química. Podemos ver aquí la clasificación de la química. En este cuadro primero nos hace recuerdo qué es la química y nos dice que es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. La química se puede dividir en 5 partes. Primero, la química inorgánica, que es la que estudia a los minerales. Aquí en el departamento de Potosí existe bastantes minerales, por lo que se basa su estudio en esa parte. También está la parte de química orgánica. Esta química orgánica estudia los compuestos de origen animal, vegetal y los sintéticos. Estos compuestos sintéticos son los que están casi a nuestro alrededor en todo momento. Por ejemplo, los plásticos, los polímeros, la gasolina que proviene del petróleo. Sintetizar es una parte muy importante dentro de la química orgánica, en base a la cual se pueden obtener diversos compuestos. Y como les decía, lo más utilizado o lo más común son los compuestos sintéticos. En fisicoquímica, que es otra de las partes de la química, estudia la materia, pero esta vez empleando los conceptos físicos y químicos. Esto quiere decir que va a hacer hincapié en el estudio de la densidad, temperatura, peso específico, en todos los aspectos físicos que tenga la materia, dependiendo cuál sea esta. En bioquímica se basa el estudio acerca de la química de los seres vivos. Simplemente se dedica a estudiar esa parte. Y por último tenemos la química analítica. La química analítica estudia la composición química de un material o muestra. Como les decía, aquí en la ciudad de Potosí tenemos bastantes minerales, ¿no es cierto? Cada vez se pueden explotar. Y de los cerros, de algunas vetas, salen con carga de mineral, nos indican. Pero esta carga de mineral contiene por lo general grupos o familias de metales dentro de esa carga. El más común que se está explotando ahora es la carga de zinc, plata y plomo. Y de lo que se encarga la química analítica es, primero, de realizar el estudio acerca de esa carga mineral. Se toman muestras y se identifica qué componentes tiene. Y por otra parte, con la química analítica, nosotros podemos separar esos metales de toda esa carga mineral. En eso basa su estudio, la química analítica. Ahora vamos a ver qué es la materia.
que química gira alrededor a la materia. Decimos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver, eso es materia. Incluso todo lo que podemos sentir, porque el aire también es materia. Tiene un volumen indefinido, tiene una masa, es materia. La masa se la puede medir en kilogramos o en gramos o sus derivados de esta medida. El instrumento que se utiliza para medir la masa es una báscula o balanza, que conocemos comúnmente. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y generalmente se mide en litros. El instrumento que mide el volumen, aquí en el ejemplo tenemos un vaso medidor. Pero dentro de un laboratorio químico nosotros podemos medir el volumen en diversos materiales. Casi una mayoría de los materiales del laboratorio son volumétricos. Existe la pipeta, bureta, probeta. En todos ellos nosotros podemos medir un volumen. Luego debemos conocer cuáles son las propiedades de la materia. Tiene dos propiedades, se divide en dos, las generales y las propiedades específicas. Dentro de las generales se encuentra la masa, el volumen, la temperatura y la inercia, que cualquier tipo de materia siempre se debe considerar esas cuatro propiedades principales. Pero dentro de las propiedades específicas tenemos a las propiedades físicas y químicas, que en esto es donde se divide nuestro estudio. En las propiedades físicas de cualquier tipo de materia tenemos la densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición y solubilidad. Y dentro de las propiedades específicas químicas tenemos a las reacciones químicas. En el entorno de una reacción química es donde ocurren los cambios y transformaciones de la materia. Es por eso que solamente tenemos ese punto para las propiedades químicas. A partir de esto, nosotros debemos conocer ciertos conceptos para poder ir avanzando en el estudio de la química. Y debemos diferenciar entre cuerpo, materia y sustancia. Para ello, vamos a explicar lo que es el cuerpo o un cuerpo dentro de la química. Se llama cuerpo a una porción limitada de materia que tiene ya una forma, se puede decir, definida al decirnos que tiene una porción limitada de materia. Un cuerpo va a ser una computadora, va a ser un lápiz, porque tiene ya una forma o una porción limitada de materia. Por ejemplo, tenemos aquí el teclado con el que escribimos, es un cuerpo porque ocupa un lugar en el espacio y está perfectamente limitado y separado de otros cuerpos que lo rodean. Por ejemplo, dentro de una computadora sería el monitor, el mouse, el escáner, así. En una botella de plástico y el aire que contiene la botella de plástico podemos observar dos cuerpos. ¿Por qué? Porque son dos porciones limitadas de materia distintas. Una de ellas es el plástico y otra de ellas es el aire que contiene esta botella. Entonces ahí podemos ver dos cuerpos. Esa es la definición de cuerpo. Ahora vamos a ver qué es una sustancia. Generalmente se conoce una sustancia con el nombre de sustancia a toda aquella materia cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. Por ejemplo, nos dice aquí el agua es una sustancia líquida. Este es el concepto general de sustancia. Y vamos a ver qué diferencia existe con una sustancia química. Una sustancia química es cualquier sustancia con una composición química definida, sin importar su procedencia.
Por ejemplo, una muestra de agua tiene las mismas propiedades y la misma proporción de hidrógeno y oxígeno sin importar si la muestra se aísla de un río o se crea en un laboratorio. En este ejemplo que nos da es que la fórmula, la forma del agua siempre va a ser lo mismo, que va a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Así sea el agua del grifo, sea el agua embotellada, sea el agua de algún río, siempre va a tener la misma forma. En general, las sustancias existen como sólidos, líquidos o gases y pueden moverse entre estos estados de la materia mediante cambios en la temperatura o la presión. Si vemos con detenimiento, no existe una diferencia grande, tal vez, dentro de estos dos compuestos, por lo que nos quedamos con el concepto de que es una sustancia química, cualquier sustancia con una composición química definida. Masa y peso. Debemos conocer ahora qué es la masa y qué es el peso. Es una parte que es un poco conflictiva tal vez al momento de identificar sus conceptos. ¿Cuál es la diferencia que va a existir entre estos dos? Decimos primero que la masa es la materia que tienen los cuerpos. O sea, todo cuerpo que yo puedo tocar, esa es la masa. Está relacionada con el número de partículas que lo conforman. Esta se puede medir en gramos, libras, kilogramos, onzas, toneladas, etc. A diferencia del peso, este es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. Se puede medir en newton, libra fuerza, kilo fuerza, etc. En otras palabras, el peso se puede definir que el peso es la masa por la gravedad. Si vemos y comparamos, existe una diferencia entre estos dos conceptos en los que a algún momento no le encontramos. Decimos, me lo puede pesar 1 kilo de manzanas, pero si nosotros nos damos cuenta, esa es la diferencia. Uno es la materia, la masa de la materia, y el otro es la fuerza que tiene el cuerpo. Ahora sí, vamos a hablar de una propiedad física que tiene la materia. Esta propiedad es muy conocida, se utiliza en diversos cálculos y es la densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Para identificar la densidad se utiliza la letra griega ρ y la fórmula es la siguiente. Tenemos aquí la letra ρ, que esto significa densidad, y es igual a la masa sobre el volumen. Esta es la fórmula. O también podemos decir m sobre b. Las unidades en las que se puede medir esta densidad es kilogramos sobre metro cúbico, slug sobre pie cúbico. Aquí vemos un ejercicio corto de densidad. La pregunta nos dice: Raquel trabaja en un laboratorio calculando la densidad de ciertos objetos. José le llevó a Raquel un objeto cuyo peso es de 330 gramos. Ya nos está dando un peso o una masa. Y su capacidad es de 900 centímetros cúbicos. Y ya nos está dando también un volumen. Nos dice cuál es la densidad del objeto que José le dio a Raquel. Respuesta. Entonces tengo mi fórmula de densidad, va a ser igual a la masa, 330 gramos, me dice que es la masa, sobre el volumen, que son 900 centímetros cúbicos. Aquí lo que debo hacer es dividir, realizar una pequeña división, por lo que tengo como resultado 11 sobre 30 gramos sobre centímetros cúbicos.
Acá tenemos otro ejercicio de la misma manera en el que se tienen que calcular dos densidades. El que lo pueden resolver aplicando la fórmula misma. El ejercicio nos dice, Rodolfo y Alberto tienen cada uno un cilindro y quieren saber cuál cilindro tiene mayor densidad. Entonces, se realizan los debidos cálculos y tenemos el cilindro de Rodolfo pesa 900 gramos y tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Nos está dando la masa y nos está dando el volumen. Mientras que el cilindro de Alberto pesa 1000 gramos y tiene un volumen de 2000 centímetros cúbicos. Aparentemente, por cuestión de números y de datos, podemos decir que el cilindro de Alberto es el que tiene mayor densidad. Pero esa es nuestra tarea, averiguar cuál de los dos cilindros tiene mayor densidad. Aquí sencillamente aplicamos la fórmula, tenemos la masa y el volumen, no es necesario despejar. Se aplica la fórmula, se reemplazan los datos y tenemos los resultados. Vamos a hablar ahora acerca del peso específico. El peso específico es, tal vez se puede decir similar en cuestión a cálculos a la densidad. Se define como la cantidad de peso, en este caso ya no va a ser masa, es peso por unidad de volumen de la sustancia. Se denota con la letra griega gamma. Entonces esta es la fórmula. Me dice que el peso específico es igual a el peso sobre el volumen. Sabemos que peso es igual a la masa por la gravedad sobre el volumen. El volumen no cambia. Pero como podemos ver aquí, esta partecita que está encerrada es masa sobre volumen. Y sabemos que masa sobre volumen es igual a la densidad. Entonces decimos que el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. Simplemente es eso. Las unidades en las que se puede medir el peso específico es newton sobre metro cúbico o libra sobre pie cúbico. Para poder realizar el ejercicio es de esa manera sencilla, reemplazar la fórmula y poder realizar el debido cálculo igual que en la densidad. Luego del peso específico, vamos a ver los estados de la materia. Estos estados generalmente se conocen tres: el sólido, líquido, gaseoso. Pero recientemente se ha definido que la materia tiene un cuarto estado, que ese es el estado plasmático. Estos estados que nosotros podemos ver de la materia son las características que pueden tener visiblemente. Por ejemplo, vamos a hablar del agua. Generalmente el agua está en estado líquido, ¿no es cierto? Obtenemos del grifo en estado líquido. Pero si nosotros colocamos en un recipiente el agua y lo llevamos al congelador, se va a volver sólido. En cubitos de hielo o cubos grandes, tal vez un helado de agua con sabor, se vuelve sólido. Pero también nosotros podemos ver el agua en estado gaseoso. Esto se ve, por ejemplo, cuando se empieza a hacer hervir agua en la caldera o en una olla. Si la colocamos el agua llena hasta el tope, pasado un tiempo de lo que empieza a hervir, el agua va a ir bajando, ¿no es cierto? Y llega un momento en el que el recipiente se queda totalmente vacío. ¿Qué es lo que ha pasado con el agua? No ha desaparecido. Lo que ocurre es que empieza a evaporarse. Nosotros podemos ver vapor que sale de la olla. Si es que el ambiente está cerrado, lo que nosotros hacemos es, se toca la pared y la pared pareciera que está mojada. Vemos el techo, del techo está goteando, ¿no es cierto? Es ahí donde se ha ido el agua. Por ejemplo, el agua aquí hierve a una temperatura de 87 grados centígrados aproximadamente. Nuestro entorno por lo general está entre los
12 grados centígrados hasta los 16, 17, un día caluroso. Vemos la diferencia entre 17 grados a 87 grados centígrados es bastante. Entonces aquí lo que ocurre es que empieza a hervir a 87 grados y se empieza a desprender vapor de la olla. Este vapor no quiere decir que se desaparece, sino que va a ir a contenerse a las paredes en forma de gas. Pero al tocar la pared y la pared está a una temperatura mucho más baja, inmediatamente se condensa. Al condensarse hace que vuelva nuevamente a ser líquido. Eso es lo que ocurre. Es por eso que existe la ley de Lavoisier, donde nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Nada más, nunca vamos a perder materia. Eso es lo que nos está diciendo esa ley y como vemos aquí ocurre. Luego de los cambios de estado tenemos el paso. ¿Cómo se denomina el paso de este cambio de estado? De líquido a sólido se llama solidificación, pero si pasa de sólido a líquido se denomina fusión. De sólido a gaseoso directamente también puede ocurrir, se denomina sublimación. Y de gaseoso a sólido se denomina deposición. Casi este cambio no lo vemos muy seguido. De líquido a gaseoso se llama vaporización, que eso es lo que decíamos, empieza la olla a emitir vapor. Pero de gas a líquido se llama condensación, justo lo que habíamos mencionado. Del estado gaseoso al estado plasmático se denomina ionización y del estado plasmático al estado gaseoso se denomina desionización. Esos son los estados de la materia y el nombre que se tiene para cada uno de los cambios de estado de la materia. Ahora podemos ver las propiedades de las sustancias en estos dos cuadros. Primero está en el recuadro azul, con línea azul, las propiedades intensivas y extensivas que tiene la materia. Estas son las propiedades generales. Pero dentro del recuadro con borde amarillo tenemos las propiedades de la sustancia dependiendo del tipo de sustancia de la que se esté hablando. Primero explicamos las propiedades intensivas y extensivas de las sustancias. En las propiedades intensivas se ayuda a distinguir unas sustancias de otras parecidas. No dependen de la cantidad de la materia presente. Por ejemplo, la densidad, la dureza, solubilidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición. Esto nos quiere decir que con estas propiedades nos ayuda a distinguir unas sustancias que sean parecidas pero no iguales. Por ejemplo, con la densidad yo puedo saber de qué líquidos estoy hablando. En el caso del agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y está en estado líquido. El ácido clorhídrico, que es también un líquido de laboratorio, tiene una densidad de 1.19 gramos sobre centímetros cúbicos. Estas densidades son distintas, pero yo a simple vista tal vez no puedo distinguir cuál es agua y cuál es ácido. Entonces veo la densidad que pueden tener estos y con eso ya me doy cuenta de qué sustancia estoy hablando. Esto no va a depender de la materia que tenga, de la cantidad de materia, simplemente observando esas características. En las propiedades extensivas sabemos que son comunes a todos los cuerpos. Dependen de la cantidad de materia presente. Entonces nos mencionó la lista de masa, volumen, peso, longitud, inercia, porosidad, impenetrabilidad, divisibilidad. Nos dice que estas características son comunes en todos los cuerpos o en cualquier sustancia. Estas son las propiedades extensivas. Masa, volumen, peso, incluso longitud van a tener cualquier
cualquier sustancia, cualquier cuerpo que nosotros estemos analizando. En las otras 4 se las puede ver también, tal vez haciendo un poquito más de estudio o analizando un poco más ahí, pero vamos a darnos cuenta de las otras propiedades extensivas de las sustancias. Dentro de las propiedades de las sustancias, de acuerdo al tipo de sustancia, nosotros podemos ver que tienen una unión o formación de enlaces dentro de cada uno de ellos. Si la sustancia es molecular, va a tener un enlace covalente y la unión que va a tener es de fuerzas intermoleculares. Tienen propiedades diferentes tal vez a las otras sustancias. El tipo de sustancia covalente nos va a formar un enlace covalente. Estas sustancias, por ejemplo la molecular, decimos o mencionamos al oxígeno, yodo, agua, amoníaco, propano. El tipo de sustancia covalente, tenemos al diamante, al silicio. El tipo de sustancia metálico nos va a formar un enlace metálico. Aquí podemos ver todos los tipos de metales. Dentro de ellos, hierro, cobre, aluminio, puede estar el oro, la plata y demás. Y por último, el tipo de sustancia iónica. Forma un enlace iónico. Aquí vamos a leer las propiedades que tienen este tipo de sustancias. Nos dice que tienen un punto de fusión alto, punto de ebullición alto. Son duros pero a la vez frágiles. Conducen la corriente eléctrica en estado líquido y en solución acuosa. Generalmente son solubles en agua. Esto ocurre mayormente con las sales. Como los tenemos los ejemplos del otro lado. El cloruro de sodio es la sal común que utilizamos en la cocina. Óxido de magnesio, carbonato de calcio, sulfato de potasio. Al decirnos que conducen la corriente en estado acuoso, nos quiere decir que si en mi botecito de sal que uso comúnmente en la cocina, yo le coloco algunos cablecitos para poder conducir la electricidad, no va a ocurrir nada. Este paso de corriente va a tener lugar cuando la sal esté disuelta en agua. Por eso nos dice en una disolución acuosa. Es de esa forma en que esa materia que viene a ser el cloruro de sodio puede llegar a transformarse en energía al transportar corriente o electricidad. Vamos a hablar ahora acerca del átomo. El átomo es la unidad básica de la materia, con propiedades de un elemento químico. Esto es la parte más pequeña que tiene la materia, es la parte más insignificante, es muy pequeña. Ese es el átomo. Se ha logrado realizar los estudios correspondientes para saber que un átomo contiene electrones, contiene un núcleo, el cual tiene los protones y los neutrones. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, o sea, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho por átomos. Al ser el átomo pequeñas partes, por ejemplo, en los polímeros, que son los plásticos, es una masa muy grande de átomos que se han ido juntando uno a uno y han formado cierta forma de plástico, una bandeja, por ejemplo. Todo el universo, estrellas, galaxias y demás cuerpos celestes también están hechos de átomos. Los átomos se agrupan formando moléculas y estas constituyen todos los materiales que conocemos con las características físicas y químicas que observamos. Esto nos da a entender que todo lo que nos rodea está formado
a raíz de los átomos. La energía es muy importante dentro de la química, ya que a ciertos cambios que tiene la materia desprenden energía, adquieren energía. Entonces es por ello que es necesario conocerlos. Los tipos de energía que tenemos son la calorífica, la energía química, energía luminosa, energía mecánica y energía eléctrica. De aquí, en la que nosotros tal vez basamos un poco más nuestro estudio, es en la energía calorífica y la energía química. Esto es a través de reacciones endotérmicas, las que adquieren el calor, y las exotérmicas, las que desprenden calor. Los tipos de fuente de energía que tenemos son las fuentes de energía no renovables y las renovables. Una de las no renovables es el petróleo, por ejemplo. Del petróleo existen muchos derivados. La gasolina, acetona, éter, tiner, los polímeros que forman el plástico. Estos son productos no renovables que en algún momento se van a terminar. El gas natural que utilizamos en la cocina, igual, se acaba la garrafa y no recuperamos el gas, ¿no es cierto? El carbón, cuando lo prendemos, se hace ceniza y ya no puede volver a darnos energía a través del calor. Estas son las fuentes no renovables que tenemos en la naturaleza. Pero las fuentes de energía renovables son la solar, eólica, biomasa y la energía hidráulica. Estas son renovables porque el sol sale todos los días. El viento existe todos los días. La biomasa son los árboles de los que se puede obtener energía. Uno planta más árboles y crecen. La energía hidráulica es el agua, tenemos en el mar, tenemos en ríos, en lagos. Es por ello que son energías renovables. Ahora debemos hablar acerca de calor y temperatura. Tal vez existe una confusión con estos dos conceptos. Como tenemos aquí al lado, dice: todos sabemos que cuando calentamos un objeto, su temperatura aumenta. A menudo pensamos que calor y temperatura son lo mismo, pero este no es el caso. El calor y la temperatura están relacionados entre sí, pero son conceptos diferentes. Entonces, de este otro lado podemos ver el concepto de calor. El calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno, por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. El calor, como el trabajo, es energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método para transferir energía. Entonces vemos que el calor es energía, pero la temperatura es la unidad de medida, tal vez, que se puede medir el calor en grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit, Rankine. Esta es la diferencia que existe entre estos dos. Tal vez el significado es difuso, como entre masa y peso. Esta es la diferencia que tenemos entre calor y temperatura. No es lo mismo, son conceptos diferentes. Hasta aquí sería el avance del tema de hoy. Muchas gracias por su atención.